Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Repensar la Historia, un espacio para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Repensar Historia, en nuestra tercera entrega de los horizontes culturales. En este episodio hablaremos sobre el periodo posclásico. En el periodo posclásico, que estamos hablando de los años del 800 a 1521, ya obviamente después de Cristo, tenemos una característica muy peculiar de este periodo, porque es en el que vemos a culturas propiamente militares y con un gran auge dentro de su mundo y obviamente con construcciones enormes y fantásticas. Aquí vamos a hablar de dos culturas bastante importantes e impresionantes. Y también hay que decirlo, en donde tenemos mayor cantidad de información en una que otra. Estamos hablando de las culturas de los toltecas y los mexicas. Esta última es donde tenemos mucha más información por el choque o el encuentro con los españoles. Entonces, vamos a empezar con los toltecas. Los toltecas, esta cultura se desarrolló en el actual estado de Hidalgo y tiene como ciudad importante Tula, importante sitio arqueológico que les recomiendo visiten. Tula proviene de la palabra náhuatl, tolán, un derivado de tolín, que significa junco o carrizo. Sin embargo, al no poderla pronunciar correctamente, los españoles terminaron por pronunciar esa palabra como Tula. Tula, el lugar de los tules o los juncos, fue gobernada por Seacal Topilzi-Quetzalcóatl, su fundador. Hablar entonces de Tolán, Xicocotitlán, nos hace evocar a Xicuco, un cerro que se encuentra al norte de esa zona y al cual se le considera como una montaña sagrada. Tula, quien no sepa, está en la zona suroeste de Hidalgo a tan solo 60 kilómetros, casi a 2 horas de distancia aproximadamente de Ciudad de México. Entonces es un sitio para quienes viven en Ciudad de México bastante cercano y que pueden llegar a visitar un fin de semana. Hablar de los toltecas, hay que hablar de este sitio de Tula. Sin embargo, este sitio estuvo habitado en forma previa por diversos grupos provenientes de Teotihuacán, El Tesoro, Tepeji del Río de Ocampo, Aculco y Tula de Allende, por mencionar algunas áreas hidalguenses. La primera etapa urbana de Tula inició en el siglo VIII después de Cristo y nació como consecuencia de la suma cultural y étnica de los distintos grupos ahí asentados. Hacia el año 1000 después de Cristo, la ciudad sufrió cambios que la transformaron. La plaza principal de Tula Chico y sus edificios más importantes a su alrededor fueron abandonados. En la misma cima del cerro El Tesoro se modificó la pendiente, construyendo un amplio sistema de terrazas, convirtiéndose en el recinto principal en forma de acrópolis, la parte alta y fortificada, conocida como Tula Grande. No fue sino hasta el siglo IX después de Cristo, con la movilidad social, cuando aparecieron los toltecas chichimecas, quienes con los nonoalcas dieron forma a esa ciudad pluriétnica. Al hablar de Tula, tenemos también que hablar de sus deidades y de su estructura social. Como mencionamos al principio, es el periodo marcado por algo militar y obviamente teocrático. Vamos a ello. La cultura tolteca fue una sociedad teocrática, es decir, que actuaba con base en lo que ellos creían que eran las decisiones de sus dioses, pero también era militarista o guerrera. Sus principales deidades fueron Izpaparoa, el dios mariposa, Sinteos, la diosa maíz, y Tlaloc, dios de la lluvia, así como Mitlantecutli y Huehueteos, deidades del fuego, por mencionar solo algunas.
Su estructura social estaba dividida en clases. En la parte más alta de la pirámide social estaban los gobernantes, seguidos de los sacerdotes, los administradores y los guerreros. Después de ellos, las otras posiciones estaban ocupadas por los comerciantes, los artesanos y los agricultores. La clase gobernante, por ejemplo, estaba especializada en la dirección y organización de los demás, en controlar la producción y distribuirla para su consumo. Planeaba la ciudad y se encargaban del conocimiento científico y religioso. Era la clase más privilegiada y, por tanto, con acceso a las artes de la escritura, la arquitectura, la astronomía, las matemáticas, los sistemas de medición del tiempo y la interpretación de los astros. El esplendor de la ciudad de Tula se alcanza para el siglo X de nuestra época. La ciudad arqueológica llegó como un centro urbano de mayor influencia en la zona central del país. El área comenzó a transformarse y varios edificios monumentales fueron construidos, como la Pirámide B o de Tlacochistepacutli, el Lucero del Alba de la Pirámide C o el Palacio Quemado, el edificio 4, o de Gobernantes, el Juego de Pelota 1, el Adoratorio Central de la Plaza y el Zompantle. La forma de concebir e interpretar el mundo, que es esa cosmovisión, de los toltecas se transmitió de generación en generación y los toltecas se esparcieron hacia regiones lejanas del centro de México. Su presencia entonces se extendió hacia la costa del Golfo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca e incluso Centroamérica. También hay que agregar que algunas de las figuras importantes de los toltecas son estas figuras monumentales llamados atlantes de Tula o gigantes de Tula. En ellas, algunas interpretaciones indican que simbolizan guerreros, pero que también tenemos ahí una presencia quizás de sacerdotes. Es decir, algunos especialistas marcan que esta representación de los gigantes puede ser, por un lado, la unión del sacerdocio y la unión de militares. ¿Por qué se dice eso? Bueno, los invito a revisar mis redes sociales para ver las esculturas, pero pueden revisar ustedes detenidamente que estas esculturas en una mano tienen una bolsita de copal, que el copal, recuerden que es un símbolo de lo religioso. Y en otra mano tenemos un mazo que ocupaban los guerreros en aquella época. Entonces, quizás estos símbolos eran puestos para que se entendiera la combinación de guerreros y sacerdotes. También dentro de Tula, les mencionaba al principio que su primer gobernante o el gobernante más importante es Seacal Quetzalcóatl, y a partir de ese personaje se desarrollan varias historias muy importantes. Hay una que nos habla de ese Quetzalcóatl que trajo el maíz a los toltecas y que después esa misma leyenda se la van a apropiar los mexicas. Y también otra leyenda que se tiene es esa leyenda de Quetzalcóatl que después recordaremos con la conquista de México y de la cual ustedes han escuchado en algunas clases de historia, que por estos tiempos se va a estar recordando, que esa leyenda marcaba el regreso de Quetzalcóatl. E incluso pues se llegó a pensar mucho tiempo en que uno de los presagios era ese, ver que Quetzalcóatl llegara de regreso a reclamar sus tierras, y que fue obviamente malinterpretado ese presagio y por eso creyeron que Cortés era el mismo Quetzalcóatl. Bien, para ello me gustaría relatarles esa leyenda de Quetzalcóatl que contaré a continuación. Cuenta la leyenda, después de la creación del mundo, los humanos veneraban a sus deidades con templos y sacrificios humanos. Sin embargo, Quetzalcóatl no veía con buenos ojos esto. Entonces decidió descender en la ciudad de Tolán, hoy Tula, mientras se realizaba un sacrificio humano para detenerlo.
Al pasar el tiempo, prohibió los sacrificios y enseñó a las personas oficios, artes, a cosechar el maíz, escritura, astronomía y muchos otros conocimientos que solo poseían las deidades. Así fue como la ciudad de Tula comenzó a florecer como nunca, hasta que Huitzilopochtli, Tlacahuepan y Titlacahuacan decidieron poner fin a la fortuna de Quetzalcóatl y los toltecas. Estos se prepararon para engañar a Quetzalcóatl y hacerle perder el tino y que ya no haga penitencia. Tezcatlipoca agregó: yo digo que vayamos a darle su cuerpo. El propósito consiste en alejarlo de la vida espiritual, del sacerdocio y llevarlo a los placeres de la vida mundana. Los dioses convocados por Tezcatlipoca realizaron diversos prodigios para engañar a Quetzalcóatl y a los toltecas, con el fin de hacerlos incurrir en faltas morales y así poder dar cuenta de la gran ciudad. Como dice el texto de Sahagún, los tres hicieron portentos con los que presagiaron la destrucción de Tula. El primer portento de los magos divinos ocurre cuando Tezcatlipoca se transforma en anciano para tener acceso al recluido Quetzalcóatl y ofrecerle pulque. Después de una pequeña discusión con quienes guardan a su desprevenido adversario, llega hasta su presencia. Una vez ahí le ofrece el pulque como si fuera una medicina, ya que Quetzalcóatl estaba enfermo. Dijo Quetzalcóatl: estoy muy enfermo por todas partes. En ninguna parte está bien mis brazos, mis pies. Bien desmayado está mi cuerpo, así como que se deshace. Y luego dijo el viejecillo: ya aquí hay esta medicina, que es muy buena, ligera, y va una cosa con la otra. Si la bebieres, en ti saldrá y ablandará tu cuerpo, y llorarás. Será generoso tu corazón. Tú recordarás que morirás, y además, bien por ella recordarás a dónde irás. Aunque al principio se niega a beber, el señor de Tula termina cediendo a la incitación del falso anciano y comienza por solo probar un poco de la bebida. Enseguida se movió su tonali, es decir, su alma, y termina embriagándose, con un mal resultado, pues ya por eso llora mucho, se aflige. Entonces por ello se le fue el corazón a Quetzalcóatl. Ya no recuerda lo que antes conocía de su manera de vivir, lo que conoce de su forma de vida. Bien le dio vueltas a su corazón el Tlacatecotl. Con la borrachera de Quetzalcóatl ha perdido el juicio y la cordura. Se le fue el corazón y le da vueltas, si se tiene en cuenta que en el mundo náhuatl el corazón es el principal centro de conciencia y de voluntad. Se comprende la gravedad de lo que le pasó a Quetzalcóatl. Perdió la conciencia y la voluntad. Esto da por resultado que olvide su forma de vida, la cual es la vida ritual de penitencia y de abstinencia del sacerdote, faltando por ello a sus obligaciones rituales, gravísima transgresión que afecta a toda la sociedad. Por tanto, Tezcatlipoca ha logrado dañar a la sociedad tolteca en uno de sus ejes básicos, la comunicación con lo sagrado, pues el pensamiento mesoamericano, el bienestar social, depende en la última instancia del favor divino. En pleno estado de embriaguez, mandó traer a Quetzalpétatl, Estera Preciosa, mujer dedicada al culto divino y por ello con votos de abstinencia, con la cual tuvo relaciones sexuales. De esta manera ha cometido las faltas más graves en que puede caer un sacerdote. Una falta lleva a otra. La embriaguez en un lugar sagrado, mientras está dedicado a la penitencia, lo lleva a tener relaciones con una mujer dedicada a los dioses. Los dos han olvidado sus grandes responsabilidades, como lo señala el texto de los anales. Después de que se embriagaron, ya no bajaron a la acequia, ya no fueron a ponerse espinas, ya nada hicieron al alba. Cuando amaneció, muchos se entristecieron, se ablandó su corazón. Luego dijo Quetzalcóatl: desdichado de mí. En este momento, el sacerdote decidió partir, pero prometiendo que algún día regresaría. Caminó por el antiplano y se despidió de sus discípulas, las mariposas, como él las llamaba, el papalotla.
lugar de las mariposas, cerca de Texcoco. Siguió caminando y llegó a Cuautepec, el Cerro de las Culebras, desde donde ahí se aprecia Citlatepa, el Cerro de la Estrella, Pico de Orizaba. Y ahí en el cerro se despidió de sus discípulos, los coats, diciéndoles que de ahí en adelante tenía que seguir él solo, pero que volvería cuando el quinto sol se dejara ver en el horizonte. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y cómo vamos a saber que ese quinto sol llega y que tú vuelves? Entonces Quetzalcóatl le dijo, les voy a dejar una señal. Y según cuenta la leyenda, Quetzalcóatl hizo unos ademanes mágicos y entonces brotó una erupción luminosa que subió al cielo y se unió a la estrella Venus, que se volvió más luminosa y les dijo, observen esa estrella. De hoy en adelante se llamará Señor que anuncia la venida del sol. Otra versión dice que subió a una barca y se alejó mar adentro hasta desaparecer. E inmediatamente surgió del mismo lugar donde había desaparecido una estrella muy brillante, es decir, Venus, que ascendió de oriente a poniente y se posó exactamente arriba del pico de Orizaba, en donde después de un rato desapareció, como si se hubiera metido el cráter del volcán. Al planeta Venus lo vemos por el oriente antes de que amanezca y por el poniente al atardecer. Si trazamos una línea imaginaria desde el pico de Orizaba hasta Coatzacoalcos, podemos ver qué pasa en los siguientes lugares. Córdoba, las pirámides de Palmilla, la Piedra Móvil, el Cerro de las Mesas, la zona de Tuxtlas, Catemaco, la Laguna de los Cerros y varios lugares más. Todos ellos con importantes vestigios arqueológicos. Y desde todos estos lugares se puede apreciar el atardecer, como la estrella de Venus, cuando va después del sol y se coloca encima del pico de Orizaba. Y hasta ahí nuestra leyenda. Los mexicas. Aunque es frecuente encontrar que a los miembros de esta cultura se les dé el nombre de aztecas, lo cierto es que es más correcto llamarlos mexicas. La primera denominación deriva de Aztlán, el lugar de origen del grupo, que al parecer estuvo situado al noroeste de Mesoamérica. En la época prehispánica era común que los miembros de una sociedad recibieran el nombre de acuerdo al lugar en que vivían. Es por ello que una vez que se fundan hacia 1325 en su capital, México Tenochtitlan, deciden llamarse a sí mismos como mexicas o tenochcas. Los de la ciudad gemela de México, Tlatelolco, se identificarían como tlatelolcas. Tras la caída del Imperio Tolteca a fines del siglo XII, el Valle de México fue invadido por sucesivas oleadas de pueblos bárbaros procedentes del norte que fundaron diversas ciudades-estado, como Jaltocan, Texcoco, Azcapotzalco, Cuautitlán. La última invasión la efectuaron la cultura azteca, un grupo de lengua náhuatl originario de Aztlán, un lugar semimítico situado al occidente de México. Los mexicas, nombre que se daba a la cultura azteca a sí mismos, se asentaron primero en la colina de Chapultepec y luego, tras ser expulsados de ahí, en Culhuacán, de donde también debieron huir. Finalmente se establecieron de manera definitiva en un islote arenoso del lago de Texcoco. Los comienzos de la ciudad de Tenochtitlan, fundada en 1345, estuvieron llenos de problemas y dificultades. Por un lado, una parte de la población, descontenta con el terreno que se les había asignado, abandonó la pequeña aldea para fundar una nueva ciudad, Tlatelolco, en una isla cercana. Por el otro, la falta de materiales para la construcción y la ausencia de tierras cultivables obligó a los gobernantes mexicas a aceptar la autoridad de Azcapotzalco, una de las principales ciudades-estados de la región. Por otro lado, la falta de materiales para la construcción y la ausencia de tierras cultivables obligó a los gobernantes mexicas a aceptar la autoridad de Azcapotzalco, una de las principales ciudades de estado de la región. Durante largo tiempo, los aztecas tuvieron que participar en las guerras imperialistas de Azcapotzalco, lo cual les proporcionó una gran experiencia militar que les sería de gran utilidad en el futuro. La muerte del rey Azcapotzalco
En 1426 abrió una crisis dinástica que aprovechó la cultura azteca para independizarse. Su jefe Izcóatl, que gobernó por ahí de 1426 y 1440, se alió con el señorío de Texcoco, el principal rival de Azcapotzalco, y logró vencer a sus antiguos señores. La desaparición del poder de Azcapotzalco abrió un nuevo periodo de historia en Mesoamérica, porque los vencedores decidieron mantener la unión e integrar en ella a los vencidos. Nació así la llamada Triple Alianza, una confederación que se caracterizó por un marcado talante imperialista. Así llegamos con Moctezuma I o Wilcamina, el sucesor de Itzcoatl. Dominó el sur del Valle de México y consiguió extensos territorios en Oaxaca y la costa del Golfo. La misma política siguió Axayácatl, quien unió al naciente imperio, una parte del Valle de Toluca y una zona de Cacastla. Fracasó, en cambio, al intentar anexionarse el territorio tarasco, aunque compensó esta derrota con un sonado éxito de un gran valor simbólico: la ocupación de la ciudad hermana de Tlatelolco. El proceso expansionista sufrió una breve pausa durante el reinado de Tizoc, allá por 1481 a 1486. Un misterioso gobernante que, según cuentan las crónicas, murió envenenado, pero se reanudó con gran fuerza al ocupar el Icpali o trono de Ahuizoth. Este monarca extendió de forma considerable la frontera de la cultura azteca, pues se apoderó de Xoconoco, Tehuantepec, Veracruz y otras áreas de gran riqueza. Ahuizoth fue también un magnífico hombre de Estado y un gran urbanista, que amplió el Templo Mayor de Tenochtitlan, el principal monumento de la ciudad. A su muerte le sucedió Moctezuma II o Moctezuma Xocoyotzin, un sagaz político que inició una serie de profundas reformas encaminadas a consolidar el imperio. Así, obligó a los nobles a desempeñar cargos públicos e impuso la supremacía de Tenochtitlan en la Triple Alianza, al sustituir a los gobernantes legítimos por parientes suyos. Las reformas también afectaron a la política imperial, puesto que Moctezuma frenó la expansión militar y se concentró en la tarea de someter a los territorios independientes que habían resistido los ataques de sus predecesores. No lo consiguió y ello sería la principal razón del fin del imperio, porque los españoles nunca habrían logrado vencer a los mexicas sin la ayuda de Tlaxcala, uno de los estados libres del México central. Como ven, la historia de los mexicas, como habíamos escuchado durante años en la escuela, está plagada de prácticamente una serie de Game of Thrones, es decir, reyes, es decir, gobernantes que quieren estar dominando o expandirse, otros que no tanto, unos con más visión urbanística. Toda esta fuerza que tiene Tenochtitlan o los mexicas ha sido gracias a años. Lo que impacta a los historiadores es que no les tomó más de 200 años construir una ciudad que para 1520 ya algunos españoles habían visto, sobre todo la magnificencia de esta ciudad y lo organizada que estaba. Entonces, hay que tomar en cuenta estos datos. Ahora, pregunta, entonces, ¿de dónde viene ese mito de nuestro símbolo nacional? Bueno, eso se los contaré en un momento. El sol sale. Huitzilopochtli decide hablarle a su pueblo. Les pide que abandonen Aztlán, que se vayan lejos sin voltear hasta atrás hasta que encuentren un águila devorando una serpiente. No importa el tiempo que ello les tome, pues esa será la señal para construir, desde este punto, su nación. Hombres, mujeres, niños descalzos salen con sus únicas posesiones en una peregrinación hacia lo desconocido. No lo saben, pero ninguno de ellos vivirá para encontrar la señal de la que les había hablado su Dios, aunque los que sí la encontraron serán sus descendientes casi 200 años después. Ninguno de aquellos nietos de los primeros peregrinos había olvidado la manda dada a sus abuelos por parte de Huitzilopochtli. La manda, con los años, se convirtió en un código genético indeleble,
del que no se olvidarán nunca y por eso cautivó encontrar la escena de un águila sometiendo a una serpiente en medio de un islote del lago de Texcoco. ¿Será esa la señal de la que les habían hablado los abuelos? Se habrán preguntado los aztecas. La confirmación de que era el signo buscado por 200 años se la dio la aparición de un eclipse ese día. Según algunos estudios, marcan que Tenochtitlan fue fundada el 13 de marzo de 1325. Esta historia, de la que muchos dudan de que en verdad haya ocurrido, quedó plasmada en la tira de la peregrinación, un códice en papel que narra la forma cronológica, los lugares por donde caminaron y se establecieron los habitantes de Aztlán hasta encontrar la señal. Con ello vemos que esta historia, puesta por uno de los emperadores aztecas, Poriscoatl, hizo darle esta fama a los ahora mexicas. Formar su propia historia y olvidar que alguna vez habían sido sometidos por el pueblo de Azcapotzalco. Dentro de la cosmovisión de los mexicas encontramos varios dioses importantes. Sin embargo, como hemos mencionado a lo largo de estas cápsulas, hay sin duda dioses importantes más que otros. En este caso, estamos hablando de la cultura mexica, tendríamos a dos dioses importantes. Por un lado, Tlaloc, y por el otro tenemos a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, que es uno de los dioses como más representativos de los mexicas, tiene una historia formidable, que a continuación les contaré. En el cerro de Coatepec vivía Coatlicue, la madre de todos los dioses mexicas. Ella hacía penitencia en ese cerro y dentro de su penitencia se hallaba el barrer. Barría y barría. Un día, en el momento en que hacía su penitencia, cayó del cielo una pluma muy fina. A ella le pareció muy curioso y le gustó mucho esa pluma, de tal modo que la guardó en su vientre. Tiempo después, cuando quiso buscar esa misma pluma, no la encontró. ¿Y qué creen? En un momento que se dio cuenta que estaba embarazada. Así es, Coatlicue quedó embarazada por medio de esa pluma. Cuando sus hijos se dieron cuenta, es más, sus 400 hijos se dieron cuenta que su madre estaba embarazada, se enojaron mucho con ella porque pensaron que había atentado en contra de su padre. E incluso algunos de ellos empezaron a asumir que deberían de castigarla. Y no solo eso, el matarla. Así pensaron sus hijos. También quien estaba detrás de estarlos alentando para castigar a la madre era Coyolxauhqui, una de las hijas de Coatlicue. Cuando estaban pensando eso, se dice y cuenta el mito que Huitzilopochtli, que estaba dentro del vientre de la Coatlicue, le decía: calma madre, yo sé qué tengo que hacer. Y se calmaba la Coatlicue. Cuando decidieron los hermanos ir por la madre y asesinarla, se ataviaron de todos sus ropajes, de todo el armamento, e iban marchando como un ejército que iba a perseguir a su madre. Uno de ellos no estaba de acuerdo con que mataran a su madre, llamado Cuautitlán. Él empezó a decirle a Huitzilopochtli que venían por tal lado, que ya se acercaban, quién estaba al mando de ellos, y conforme se fueron acercando, le fue pasando información. De tal modo que cuando llegaron a las faldas del cerro, este le avisó, y Huitzilopochtli de ahí nació, salió del vientre de su madre. Pero no salió de un modo como un bebé, no, ya nació siendo un guerrero. Estaba todo ataviado, tenía todas las marcas de ser un guerrero, pintada la cara, cascabeles, y no solo eso, tenía en una de sus manos una espada de fuego.
que era una serpiente con llamas. Esa serpiente funcionó como su arma y empezó a azotar a sus hermanos y a la Coyolxauhqui, que era la que estaba afectando a todos ellos. Con ella se ensañó. ¿Qué fue lo que le hizo? Primero, de un solo golpe, le cortó la cabeza, cortó manos y piernas, y de ellas todas rodaron hacia las faldas del cerro. Rodaron y rodaron hasta acá. Cuando bajó, agarró su cabeza y la aventó hacia la luna. Por eso los mexicas contemplaban que la luna tenía la figura de la cabeza de la Coyolxauhqui. Después persiguió a sus hermanos y uno a uno a ellos los fue azotando como conejos. Finalmente, este mito nos cuenta lo siguiente. Cada cierto tiempo, los mexicas adoraban a Huitzilopochtli de esa manera. Repetían este mismo mito. Cortaban a los sacrificados en piernas y brazos y cabeza. Hacían que sus cuerpos rodaran por la pirámide de Huitzilopochtli y al pie de esta pirámide se encontraba la Coyolxauhqui. De tal manera que repetían esto para adorar a su Dios. La ciudad importante de los mexicas, como hemos comentado, ha sido México Tenochtitlan, donde, como habremos escuchado, pues era una ciudad en medio de un lago que poco a poco se fue construyendo como una gran ciudad. Dentro de sus edificios importantes, lo que ahora conocemos como el Templo Mayor, existían dos basamentos piramidales que en distintas recreaciones podrán observar en las redes que estaban dedicados, por un lado, a Huitzilopochtli y por otro lado a Tlaloc. Estas dos obviamente estaban pintadas en color rojo y azul, rojo por Huitzilopochtli, azul por Tlaloc, y que en ellas pues se encontraba dentro de estos basamentos en la parte alta, encontraban también esculturas de estos dos dioses. También como piezas importantes de esta cultura vamos a tener la llamada Piedra del Sol, o mal llamada en algunos casos el calendario azteca. La Piedra del Sol es importante porque marca el ciclo de los 5 soles que los mexicas creían. Si se acuerdan, mencionamos en un podcast pasado, pues la leyenda de los soles, ¿no? Y de estas leyendas, pues sale Tonatiuh, que es el símbolo que vemos en el calendario azteca, por así decirlo, la piedra del sol. También hay que mencionar que esta piedra del sol la vamos a encontrar en la moneda de 10 pesos. Aquí en México vamos a encontrar esa representación. Entonces, esta piedra tenía colores muy vivos, rojo, amarillo. Hay distintas recreaciones sobre esta piedra en donde se ve el color que tenían y son muy vivos. También algo curioso de esta piedra es que en algún momento, creo que en la película 2012, se confunde esta película con el calendario maya, lo cual es una verdadera inexactitud. Pero bueno, son de las curiosidades que hay en torno a esta piedra del sol. También otra curiosidad en torno a esta piedra pues es que la encontramos plasmada en una playera de la selección mexicana, allá por Francia 98. Bueno, se ocupó que a algunos les gusta esta playera, a otros no tanto, bueno, pero ya saben que este simbolismo se ocupó en la piedra del sol, ahí con la camiseta de la selección mexicana. También otro aspecto dentro de la cultura mexica son las guerras flóridas, que va un poquito relacionado con nuestro tema también de el sacrificio humano. Voy a tomar esos dos. Las guerras flóridas son estas guerras que dentro de la Triple Alianza, que mencionamos hace un momento, que era Tenochtitlan, Tacuba y Texcoco, estas 3 ciudades hicieron esta alianza para ir hacia otros pueblos y conseguir más territorio. Pero aparte de territorio, estas ciudades pedían
un cierto tributo. Y dentro de los tributos que podemos encontrar dentro de los códices que daban que plumas, pieles, alimento, bueno, granos, vegetales y demás, también se encontraban, pues obviamente, dentro de estas guerras, los sacrificados. El sacrificio común era el que se realizaba en lo alto del Teocalli, en donde un sacerdote abría el pecho de la víctima con un cuchillo para sacar su corazón, el cual se colocaba en un recipiente para después arrojar el cuerpo desde lo alto del templo. Era también frecuente que se realizara el canibalismo con las víctimas. Esta no era la única forma de sacrificar. Había otras en donde se desollaba a la víctima. El sacerdote se colocaba encima su piel, como ocurría en el culto a Xipetotec. A otras se les mataba a flechazos en un rito de fecundidad. Por su parte, Tlaloc requería el sacrificio de niños, mientras otros dioses pedían jóvenes o vírgenes. Tezcatlipoca era más complicado, pues tenía que ofrecérsele un joven que durante un año hubiera sido venerado y el que se sacrificara el día de la fiesta de mayo, en donde el sol pasara por el cenit de la capital. Para Huitzilopochtli, en la consagración de su templo, se exigieron 70,000 personas. El mayor número de sacrificios se llevaron a cabo en Tenochtitlán, el gran templo dedicado a Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. El sacrificado era lanzado al vacío por los sacerdotes, pero primero tenía que sacar su corazón, aún palpitante, para quemarlo. El cadáver era descuartizado, asado y luego trinchado para un festín familiar. En el ritual de desollamiento se extraía primero el corazón. Al día siguiente se le daba la oportunidad a un prisionero de ser amarrado a una piedra con armas. Este tendría que defenderse de 4 caballeros con armas afiladas. Después de que el reo muriera, los sacerdotes lo abrían y se comían sus vísceras. Luego en un cuenco se llevaban la sangre con la que pintaban las bocas de los ídolos. A continuación, un sacerdote se ponía la piel del muerto durante 20 días, mientras se podría, y finalmente se desechaba la piel en una cueva del templo, mientras que el oficiante se quedaba purificado. Las mujeres eran sacrificadas a la diosa madre Xilonen. Se le decapitaban mientras bailaban y luego eran desolladas. Se le extraía el corazón, que era quemado. Un guerrero tenía el honor de llevar la piel de la sacrificada, que se convertía en diosa. Si hubiera alguien a quien culpar de los sacrificios, sería Tlacael, el consejero de jefes de 3 sucesivos gobernantes. Él fue el supervisor de la construcción del Gran Templo Mayor por parte del rey Abuizot en 1487, durante la cual las víctimas del sacrificio formaban 4 filas que se extendían a lo largo de las calzadas, que unían a la isla con Tenochtitlan. Se cree que durante el Imperio Mexica se sacrificaron entre 14 y 20,000 personas. El último punto importante de los mexicas es sobre todo la educación. Los hijos de los nobles mexicas, que ahora conocemos como aquellos que tenían altos puestos en el gobierno o simplemente mucho dinero, eran educados desde los 6 años hasta los 15 en el Calmecac. Esta era una institución educativa en la que, lejos de contar con privilegios, como era común en los países de Europa, debían barrer, acarrear leña y realizar otras tareas, además de participar en obras públicas y en la agricultura. Para la nación mexica, la educación representaba un aspecto fundamental para el desarrollo de cualquier estrato social, aunque para los herederos del poder la responsabilidad era mayor, ya que ellos serían quienes iban a regir el destino de la sociedad. Entonces, la educación de los Pipitlin era mucho más exigente, dada la naturaleza de los cargos que en un futuro ostentarían. En ese sentido, no existía un trato especial para los Pipitlin, y la única diferencia que había entre el Tepochcali, la escuela para la gente común, y el Calmecac era el tipo de conocimiento impartido. En Calmecac se enseñaba el arte de gobernar, la disciplina militar, la lectura de códices, el conocimiento de los astros y la lectura de los libros del destino, en los que se leía cómo sería la vida y el carácter de cada persona de acuerdo a su fecha de nacimiento. También se aprendía la botánica, la herbolaria, la escritura, idiomas, el arte de la guerra y los manejos de la administración pública. La disciplina era tal que los jóvenes que estudiaban ahí no se podían comportar de manera indebida, ya que podían recibir sanciones que incluían la pena de muerte. Los maestros acudían a los hogares de los niños y jóvenes para invitarlos, exhortando a los padres a enviar a los hijos varones a la escuela,
y a las mujeres a recibir lecciones de la madre en actividades del hogar. Los Tepochcali estaban distribuidos en distintos barrios de la ciudad y los jóvenes que acudían a estos recibían una educación bélica, por lo que la deidad patrona era Tezcatlipoca, deidad vinculada con la guerra. El mismo Fray Bernardino de Saúl mencionó como parte de sus crónicas la existencia de 7 Calmeca dentro de cada recinto sagrado de Tenochtitlan. Uno de ellos era el Somolco Calmeca, que estaba ligado físicamente al templo de la deidad de fuego. México Calmeca, que estaba dedicado a Tlaloc, señor de la lluvia. Y así, cada una de las escuelas estaba especializada en el trato de una deidad diferente, así como cada una también gozaba de cierta reputación y especialización diferente. Fraseroterapia, un receso para la conciencia. Pensamientos del pasado aplicados al presente. En esta ocasión tenemos a Tácito, que mencionó lo siguiente: no hay atractivo en lo seguro, en el riesgo hay esperanza. Fin de la cita. Yo interpreto esta frase con de salirnos de nuestra zona de confort. Siempre estamos no queriendo intentar cosas nuevas, la nueva dieta, un nuevo estilo de vida, nuevos libros, nueva música. Siempre hay que arriesgarnos. El lugar seguro no nos va a traer tanto como ese riesgo, porque en ese riesgo vamos a encontrar siempre algo novedoso y quizás que nos transforme en mejores personas. Espero que pueda ayudarte esta reflexión y aligerar la carga que traigas este día. Nos vemos la próxima. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda seguirme en las redes sociales de Repensar la Historia. Y sobre todo, recuerda que siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Muchas gracias.